el chat y serán absueltas al final de la ponencia un máximo de 4 preguntas. El link de registro de asistencia se enviará durante el transcurso de las ponencias mediante el chat. Así que por favor estén atentos al chat. Gracias de antemano por tu asistencia. A continuación, el magíster Abel Franklin Canales Céspedes, director de investigaciones de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalurgia. Adelante, magíster. Señores, muy buenos días a todos los presentes en la sala de Ingeniería y Arquitectura. Damos la bienvenida a esta nueva sesión de la 9ª semana de la investigación científica, primer Congreso Internacional en Investigación, Innovación y Emprendimiento en tiempos de COVID-19 2020, modalidad virtual. Vamos a dar paso a la exposición del PhD doctor Oscar Jaime Restrepo Baena, con el tema Sostenibilidad en la minería de oro artesanal y de pequeña escala. Sin embargo, vamos a dar antes a conocer en forma resumida el amplio currículum que ostenta el doctor Jaime Restrepo. Actualmente el doctor Jaime Restrepo es Master of Science, PhD, y profesor titular del Departamento de Materiales y Minerales de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. El doctor Restrepo sus estudios los ha realizado en Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia, Medellín, entre 1985 y 1991. Sus estudios, tiene estudios de posgrado, doctorado en Metalurgia y Materiales en la Universidad de Oviedo, España, habiendo optado la tesis doctoral y declarado con la nominación de cum laude, que es una máxima, el máximo galardón que otorga el gobierno español. Asimismo, ha optado al grado de máster en Evaluación e Impacto Ambiental en el Instituto de Investigaciones Ecológicas en Málaga, España. Igualmente tiene estancia postdoctoral en Nubiola, Departamento de Investigación y Desarrollo, Barcelona, España. Igualmente tiene en el trabajo actual en el que se desempeña, es como profesor titular en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. En el campo académico tiene trabajos de investigación, un gran número de trabajos de investigación que no vamos a poder dar lectura a todos los trabajos realizados en mérito al tiempo. Entre los primeros grupos de investigación a los que pertenece, se puede citar investigador senior, según clasificación de Colciencias. Colciencias 2019. Pertenece al grupo del Cemento y Materiales de Construcción, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas, clasificación A1, Colciencias 2019. Como producción académica tiene un gran número de patentes. Entre ellos podemos citar procedimiento para la determinación de metales preciosos en muestras minerales. En publicaciones podemos citar libros, entre ellos el diagnóstico de la información ambiental y social respecto a la actividad minera y la extracción ilícita de minerales en el país. Ha desarrollado igualmente un conjunto de cursos virtuales. Tiene publicaciones en revistas indexadas en los últimos 5 años en un número de 41 artículos. Proyectos de extensión entre el 2015 y el 2020 ha realizado 8 proyectos de extensión. Igualmente, ha participado en 18 proyectos de investigación financiados. Es un resumen muy sucinto de su amplio
currículum del doctor Jaime Restrepo Baena. En esta ocasión le vamos a ceder la palabra y agradecerle por su presencia en este evento tan importante de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Perú, con su tema Sostenibilidad en la minería de oro artesanal y de pequeña escala. Doctor Jaime, tiene usted a disposición el tiempo necesario para proceder a su exposición. Lo dejamos con el uso de la palabra, doctor Restrepo. Doctor Jaime Restrepo. Doctor Jaime. ¿Me escuchan? ¿Aló? Perdón, ¿me escuchan? Se le escucha, doctor, se le escucha. Perdón, ¿me escuchan bien ahora? Correctamente. ¿Puede usted proceder, doctor? Perfecto. Muchas gracias, profesor Abel Franklin. Voy a proceder entonces a presentar la pantalla y a compartir la pantalla con todos. Bueno, primero que todo, quiero dar los agradecimientos muy especialmente pues a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, muy especialmente a usted, profesor Abel, por su invitación y de paso, pues, darme mis saludos a mis colegas, en particular el profesor Pedro Camero, con quien he compartido en varias estancias allí en el Cusco, y ha sido para mí muy especial haber participado de los distintos eventos académicos que ustedes han programado. Y muy contento y muy satisfecho de esta semana de investigación. Yo creo que es un evento muy importante, es un evento muy pertinente y necesario. Yo creo que es de resaltar la actividad académica y científica que ustedes desarrollan, y esto es un ejemplo para todos. Así que, pues, muchas gracias. Hoy quería compartir con ustedes este espacio, una reflexión sobre los conceptos de sostenibilidad en la minería de oro artesanal y de pequeña escala, fundamentalmente fundados en Colombia, pero muchas de las cosas que se plantean acá son perfectamente aplicables en nuestro entorno latinoamericano, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia. Digamos que tenemos unas realidades muy parecidas, tenemos unas actividades mineras y económicas muy similares. Entonces, muchos de los temas que están aquí planteados pues, son perfectamente válidos y aplicables en cada uno de los casos. He tenido la oportunidad de compartir con colegas en Perú también, tanto en Arequipa como en la zona de Puerto Maldonado, en Madre de Dios, donde se desarrolla una actividad minera también pues, artesanal, y que en algunos casos coincide con lo que hemos desarrollado y con lo que pretendía compartir. Una presentación general sobre lo que es la presentación, sobre qué es el tema de la minería de oro artesanal en pequeña escala, hacer énfasis en la importancia de la minería responsable, la minería que se puede trabajar, no importa la escala, se puede trabajar de manera responsable. Haríamos un concepto, una presentación básica rápida sobre el concepto de desarrollo sostenible, y ya esos temas los aplicamos particularmente al sector minero y con énfasis en la minería de oro artesanal y de pequeña escala. Y basados en esta comparación, pues haríamos un poco las conclusiones, ¿cierto? A manera de presentación, traigo aquí a colación una serie de imágenes con los que se ha relacionado la minería artesanal. Son imágenes que pues, a veces son muy preocupantes porque son evidencias de lo que hace la actividad minera cuando no se hace bien, cuando la actividad minera se desarrolla sin tener en cuenta el futuro, sin tener en cuenta el entorno, sin tener en cuenta los aspectos sociales y económicos, o cuando se mira solamente uno de ellos. Entonces, pues esos son temas que queremos cambiar, son temas, percepciones que queremos cambiar, pero más que las percepciones son también las acciones. Es decir, que las acciones que de alguna manera hacen parte del sistema
minero, pues que de alguna manera también se conviertan en otras cosas, que también se conviertan en otras realidades, porque básicamente nuestro papel como profesionales de la minería es actuar fuertemente en realizar acciones posibles. Yo quiero invitar, pues aquí este es un espacio académico donde hay muchas personas jóvenes que se están formando tanto en minería como en metalurgia, en temas de medio ambiente. Yo creo que tenemos que pensar que la minería es una actividad económica, es un renglón económico que aporta de manera importante a la economía de nuestros países y que como tal, todas las acciones que nosotros realicemos, todas las acciones que nosotros hagamos, todas las actividades que planteemos como profesionales del sector minero, fundamentalmente van a incidir directamente, no solamente en la economía, sino también van a incidir en la vida de las personas. Entonces tenemos que tener claro que toda esa actividad minera va enfocada a la generación de empleo, y la generación de empleo le pega directamente, o sea, incide directamente en el desarrollo regional. Es fundamental, hay una realidad, hay un link directo, y entonces es un llamado de atención para que los jóvenes profesionales, todos ustedes que están formando ahora, tengan claro, lo piensen muy claramente y lo desarrollen muy claramente en términos de que esta actividad es una actividad que incide en la calidad de vida de las personas. Pero no solamente eso, sino que también la actividad minera digamos, golpea directamente o afecta directamente al entorno físico en el cual nosotros estamos desarrollando la actividad. Entonces, la actividad minera es una actividad económica que afecta directamente el entorno, el ambiente. Nuestro papel consiste fundamentalmente en hacer que esas afectaciones sean mínimas. Y no solamente que sean mínimas, no también que se puedan corregir. Y eso lo podemos hacer nosotros porque nosotros somos ingenieros. Y los ingenieros le apuestan al diseño, le apuestan a la transformación adecuada y económica de nuestra realidad, de nuestro entorno. El sector minero genera riqueza para el entorno, para los países y para las comunidades a través de lo que es el canon minero, las regalías. Básicamente están entregando lo que en inglés lo llaman el royalty. En Colombia lo llaman las regalías, en Perú lo llaman el canon minero. Y es posible porque esos dineros entran directamente a los presupuestos de las regiones y de las comunidades. Y hay que manejarlos adecuadamente. Es digamos, nuestra obligación. Y nosotros tenemos la obligación de desarrollarlos de una manera directa. Y adicionalmente, la actividad minera en diferentes escalas, pues también en la escala grande, sobre todo, fundamentalmente, es una captadora importante de recursos, es una captadora importante de inversión. Y la inversión es fundamental para el buen desarrollo del país, de los países, de nuestros países. Entonces, a manera de resumen, la actividad minera, si se hace de una manera adecuada, si se hace de una manera correcta, si se hace de una manera seria y profesional, muy probablemente va a permitir beneficios directos a las comunidades y va a generar riqueza y va a generar condiciones para que las comunidades directamente se desarrollen y crezcan, pero no solamente las comunidades en el presente, sino también las comunidades en el futuro. Yo creo que eso es uno de los temas importantes para las condiciones de trabajo, para que pensemos en que nosotros tenemos que, todo lo que estemos haciendo, independiente de la magnitud, independiente de la escala, artesanal, pequeña, media y grande, afectan directamente a las comunidades y van en función del crecimiento de las comunidades actualmente y en el futuro. Digamos, es un poco los aspectos en los que nosotros trabajamos, en los aspectos en los que queremos desarrollar, en los aspectos en los cuales queremos plantear actividades. Y entonces ahí surge la pregunta, ¿qué es el desarrollo sostenible? Cuando hablamos de desarrollo sostenible, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se nos plantea fundamentalmente? Lo primero es la definición, la primera definición que dio la Comisión Brundtland en el año 1987. Yo quiero que pensemos en perspectiva. 1987 es un tiempo muy reciente. Han pasado apenas 33 años desde aquel. Entonces, antes de ello, poco importaba el pensar. En ese momento se habló
de que es el desarrollo sostenible, es el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Digamos que eso es una definición planteada en ese momento, es una primera definición que se desarrolló, que se planteó y que ha ido evolucionando. Después de ello llegó la cumbre de Río del año 92 y pues más adelante hubo otra cumbre en el año 2002 también en Río y otra cumbre en el año 2012 también en Río. Durante esas cumbres de los países se fueron evolucionando, se fue mejorando el concepto y se fue planteando nuevamente el concepto para hablar de que la sostenibilidad también es un paradigma para pensar en el futuro. ¿Listo? En el cual hay que tener en cuenta condiciones ambientales, sociales y económicas que de alguna manera lleven a mejorar la calidad de vida de las comunidades. Mire, verá que hay una evolución importante en ese concepto entre el año 1987 y el año 2012, en esos 25 años que sucedieron entre esas dos definiciones. Hay un cambio importante, porque es que entonces se habla de las comunidades en términos del mejoramiento de la calidad de vida. Y mire, verá que aquí no estamos hablando de una actividad en particular, estamos hablando de que la actividad minera debe cumplir eso. Y la actividad minera en cualquiera de las escalas debe cumplir eso, lo debe tener en cuenta, porque debe estar pensando en cómo se va a mejorar la calidad de vida, y la calidad de vida se mejora actual y en futuro, pensando en que las condiciones adecuadamente se van desarrollando adecuadamente. Pero hay un tema adicional, y es que en la definición del año 2012 aparece una relación importante, y es la relación entre aspectos ambientales, aspectos sociales y aspectos económicos, que son puntos fundamentales para tener en cuenta. Aquí aparece entonces un concepto aquí que lo que hace es que te trata de equilibrar, va a tratar de equilibrar de alguna manera esos aspectos. La actividad minera no solamente debe pensar en que va a garantizar las condiciones económicas de las comunidades, que le va a suministrar recursos, que va a entregar recursos a las comunidades, sino que eso también va en plan de simultáneamente, de manera equilibrada, hacer que las condiciones ambientales se mantengan. Independiente de dónde estamos, de ese entorno en el que estemos. Pero adicionalmente, que la comunidad crezca. O sea, que estamos dándole condición a las comunidades para que las comunidades se desarrollen. Y el desarrollo va en función de las mejores condiciones de vida, de futuro. Y eso es fundamental. Entonces hay un equilibrio que debemos mantener. El concepto inicialmente entonces del desarrollo se pensó inicialmente cuando se arrancó a pensar en estos aspectos, se arrancó a pensar en una sola dimensión, en la dimensión económica. Es decir, un país está desarrollado mientras más recursos tenga. Eso es lo que inicialmente se pensó y lo que se manejaba siempre. Entonces decíamos, los países desarrollados son los países ricos. Entonces miramos el desarrollo en una sola dimensión, un análisis completamente unidimensional. Sin embargo, a medida que fuimos conociendo, que fuimos desarrollando y que fuimos teniendo una mayor conciencia, nos dimos cuenta que la idea va en otra condición y entonces aparece otro concepto, es un concepto en dos dimensiones, que así como pensamos en el desarrollo económico de las comunidades, también tenemos que tener en cuenta el desarrollo en términos del ambiente, simultáneamente. Entonces es un análisis bidimensional y un análisis vectorial cuando hablamos en términos matemáticos. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo dos corrientes, tengo dos vectores con los que debo trabajar simultáneamente y va a salir una resultante. Entonces vamos a tener una resultante bidimensional, pero vamos avanzando y entonces lo que inicialmente pensábamos en dos dimensiones, el futuro nos llevó a pensar en que no era suficiente, que teníamos que pensar en otra tercera dimensión y esa tercera dimensión es el componente social. Entonces tenemos que pensar en la comunidad, cómo se beneficia la comunidad. Entonces ya no tenemos un análisis unidimensional, tampoco tenemos un análisis bidimensional, sino que tenemos un análisis tridimensional, es decir, un análisis que va en tres dimensiones, donde simultáneamente tengo que equilibrar el concepto económico de riqueza para las comunidades, tengo que pensar la dimensión ambiental y de respeto por el entorno en el cual se mueve la actividad económica que estoy desarrollando, en nuestro caso la minería. Y adicionalmente tengo que pensar en el beneficio de la comunidad.
Y ahí tenemos un análisis más moderno, más adecuado a las condiciones adecuadas, a las condiciones, y que piensa que las comunidades también deben crecer. Entonces ahora tenemos un vector que debe conciliar, un análisis vectorial que debe considerar por lo menos 3 dimensiones. Pero si pensamos en perspectiva de lo que implica el desarrollo sostenible, no es suficiente tampoco. Entonces tenemos que pensar en una cuarta dimensión. Simultáneamente, así como pensamos unidimensional, bidireccional, tridimensional, hay que pensar en una cuarta dimensión. Y es esa cuarta dimensión es el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar hacia futuro. El desarrollo sostenible tiene que pensar en una cuarta dimensión y es la dinámica de la variación de las comunidades. Cómo van cambiando, cómo se van evolucionando, cómo van creciendo, cómo se van dando los cambios. La situación de una comunidad hoy en día no es la misma que tenía hace 10 años. Piense usted mismo en su condición personal. ¿Usted dónde estaba hace 10 años? ¿Dónde estaba su familia hace 10 años? ¿Dónde estaba su familia y su entorno hace 20 años? Bueno, algunos de ustedes son muy jóvenes, pero entonces pero también no pueden pensar. Así como uno evoluciona personalmente, la familia evoluciona, el entorno más cercano familiar evoluciona, el entorno del barrio evoluciona, el entorno de la ciudad evoluciona, el entorno del país evoluciona y va cambiando en el tiempo. Entonces es una dimensión que tenemos que tener claramente establecida. La dimensión económica de crecimiento de riqueza, la dimensión ambiental y de respeto por el entorno y medio ambiente, donde estamos considerando el entorno físico y el entorno biótico. Al entorno físico estamos hablando de aire, agua, suelo, estamos hablando del entorno biótico, estamos hablando de flora y fauna, y estamos hablando también de la dimensión social, la dimensión de la comunidad y sus relaciones. Por lo tanto, tendremos una resultante que va cambiando con la perspectiva del tiempo. Entonces ahí aparecen lo que llamamos los principios fundamentales del desarrollo sostenible, donde estamos hablando de la sociedad, estamos hablando del medio ambiente y estamos hablando de la economía. Pero no de una manera independiente, no de una manera desligada, sino de una manera equitativa. Es una manera donde simultáneamente las tres dimensiones están relacionándose unas con otras, están interactuando permanentemente. Entonces el mundo social y el mundo económico interactúan, el mundo social y el mundo medioambiental interactúan, el mundo medioambiental y el mundo económico interactúan. Y entonces así vamos a tener un entorno, estamos planteando que la actividad económica que llamamos minería debe interactuar en un entorno social y económico para que sea equitativa esa actividad económica, entre un entorno económico y medioambiental para que sea viable, y un entorno social y un entorno vivible, medioambiental para que sea vivible. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender claramente para desarrollar conjuntamente ese concepto que llamamos desarrollo sostenible. Ahora, el desarrollo sostenible está en función de todos los actores que intervienen en esa actividad que estamos teniendo en cuenta. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando de quiénes son los actores que hacen parte de que eso sea posible, que estamos desarrollando una actividad que afecta directamente ese entorno. Después de que entendimos ese concepto, o por lo menos que planteamos ese concepto entre el año 1987 que se dio la primera definición, el año 2012 que se dio la modificación y que a lo largo de todos esos años ha tenido una evolución importante. Entonces, hacia el año 2013, 2014, 2015, en las Naciones Unidas empezaron a desarrollar ese concepto y es así como en el año 2016 aparece un aspecto fundamental y es el planteamiento de los 17 objetivos para transformar nuestro entorno, para transformar nuestro mundo. Lo llamamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que fueron planteados por Naciones Unidas. Y son 17 principios, de los cuales están ligados todas las actividades económicas. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es cómo la actividad minera, la actividad que llamamos minería, puede atacar los diferentes objetivos. Cómo mediante esa actividad minera nosotros podemos desarrollar aspectos como el fin de la pobreza. Es decir, la minería como una actividad económica no puede estar desligada de ese objetivo. Antes, por el contrario, tiene que contribuir a él. Es decir, la actividad económica llamada minería,
debe ir enfocada claramente a obtener, a lograr ese objetivo número 1, es el de la reducción de la pobreza, que se acabe la pobreza. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, todos lo tenemos que pensar hacia allá. Tenemos que pensar en esas 4 dimensiones que hablamos para lograr ese objetivo, para disminuir, para eliminar el hambre, para generar salud y bienestar, para dar educación de calidad y para generar igualdad de género. Es que estamos hablando de lo mismo. Eso es la actividad minera. Tiene que pensarse en esas dimensiones, que genera agua limpia. Entonces yo no puedo trabajar con la actividad minera que esté contaminando las aguas. Yo debo tener, la actividad minera debe luchar o buscar generar energía asequible para las comunidades, no contaminante. Debe generar empleo y un trabajo decente y que genere crecimiento económico. Es que recuerden, no nos perdamos de esas 3 dimensiones que planteamos. Y debe generar modernización permanente. O sea, la actividad minera no debe utilizar, independiente de la escala, no debe utilizar técnicas antiguas, sino que debe estar permanentemente reformándose, debe estar permanentemente creciendo para que haya generación e innovación en infraestructura, para que se reduzca la desigualdad, para que la ciudad o el entorno, para que el sitio de vivienda de las personas involucradas esté creciendo de manera sostenible, para que haya reducción de consumo, para que se proteja el clima, para que se proteja la vida en el agua, para que se protejan los ecosistemas, para que haya paz, justicia e instituciones sólidas y finalmente para que hayan alianzas entre los diferentes aspectos fundamentales de nuestro entorno. De eso se trata el desarrollo sostenible. Entonces, cuando yo pienso la actividad minera, cuando pensamos la actividad minera, tenemos que pensarla en función de esos 17 objetivos. Entonces debe estar, primero que todo, teniendo aceptación pública. Tenemos que trabajar en ese sentido. Es que no, es que a mí me tratan muy mal. No, tenemos que tratar para que nos acepten como mineros. Tenemos que tener claro que nosotros vamos a conservar los recursos. Tenemos que tener que vamos a proteger el entorno, vamos a proteger la demanda de recursos. Vamos a generar la seguridad propia de la operación, que la gente esté segura cuando esté trabajando en la mina, pero que además de eso, esa economía, esa actividad sea rentable, que genere riqueza, porque es que de eso se trata. Y además de eso, que capacite. Entonces la minería sostenible está en función de todo eso. Ojo, repito, independiente de la escala, esto no va en una escala, no estoy hablando que estos son los principios para la minería grande. No, yo vine a hablar de pequeña escala de alguna manera, porque uno puede decir, es posible que la minería sea sostenible, si esto es lo que hablamos, si esto es lo que vemos, si esto es lo que nos encontramos. Nosotros tenemos que pensar en eso. Entonces ese es nuestro reto, ese es nuestro reto. Si nos estamos formando como profesionales, tenemos que trabajar en esa línea. No todos estamos interesados en trabajar en grandes compañías, a algunos no les interesa trabajar en grandes compañías, les interesa trabajar más con las comunidades. Y más si algunos de ustedes pertenecen a esas comunidades. Es muy importante. Digamos que ese es el principio general. Veamos cómo se extrae particularmente el oro en general, cómo se hace el proceso de obtención del oro. Básicamente, pues en la obtención de minería de oro, ya sea de beta o aluvial, pues básicamente lo que se hace es extraer el material, se hace una reducción de tamaño, se hace molienda y en algunos casos dentro de la molienda se utiliza mercurio. Ahí ya nos estamos equivocando, aunque es una técnica ancestral y que mucha gente utiliza, pues ahí digamos que estamos teniendo alguna dificultad. Y en algunos casos se hace concentración gravimétrica en las mismas baterías y tal, y después ya ahí se hace la recuperación de la amalgama, pues un poco fue lo que se hace. La minería de beta lo que hace ya también es utilizar en algunos casos procesos de cianuración, pues además de lo anterior, de la concentración gravitacional y la utilización del mercurio, sobre todo en la reducción del tamaño de partícula. En algunos casos se hacen procesos de cianuración a pequeña escala, pero si usted utilizó mercurio, pues ya tiene problemas en la recuperación del producto, porque es que el mercurio es un producto que de alguna manera está afectando directamente ese entorno, y eso no es lo que queremos, ¿cierto? Es un poco pues la idea que queremos trabajar. Estas son imágenes de minería de aluvión, de minería aluvial. Ahí hay una mezcla entre artesanal y de pequeña escala. Ahí vemos todo tipo de trabajo sin ningún tipo de protecciones. Aquí tengo un pequeño video que voy a compartir con ustedes, es muy cortico, pero para que vean ustedes. Miren ese entorno que está ahí planteado. Ahí hay una retroexcavadora trabajando
Esa retroexcavadora obviamente no es de minería artesanal, pero está en una zona y ellos trabajan de una manera no correcta. Y miren toda la gente que está trabajando ahí, ¿cierto? Miren toda la gente que está en el entorno de la retroexcavadora. Entonces va a operar, la máquina va a operar, vea, ahí está operando la máquina. Y mientras tanto, pues miren, digamos que esto es una condición de trabajo. Ahí no hay ningún tipo de protección. Hay varias máquinas, eso significa que hay mucha inversión, hay gente trabajando ahí. Hay por lo menos 3, 4 máquinas simultáneamente trabajando, generando bancos. Hay 4 máquinas, 5 máquinas, moviendo tierra de un banco a otro. Es un proceso altamente ineficiente, absolutamente inseguro. No hay ningún tipo de protección. Pero eso parece que no importara, ¿no? Ahí ve la gente trabajando y ustedes ven pues cómo está la situación. ¿Ves? O sea, ahí tenemos una condición pues que para nada está siendo sostenible, o por lo menos lo que hemos planteado acá. Y en el entorno pues de la minería de esta forma pues vemos trabajando hombres, mujeres, niños, ancianos, sin ningún tipo de protección. Estas son imágenes reales tomadas en explotaciones en Colombia, donde la gente está tratando de llevar una actividad pues que de alguna manera finalmente lo que hace es perpetuar la pobreza, ¿cierto? Entonces no estamos cumpliendo esos objetivos de desarrollo sostenible planteados por Naciones Unidas. Lo que pasa es que parece ser que pues, este tipo de actividades es muy difícil de cambiar, pero no es imposible. Lo que pasa es que pues no se hace. Aquí tenemos lo que se trabaja, ahí tenemos los molinos en presencia de mercurio, estos molinos muelen igualmente con mercurio, se dragan en los ríos. Esto en Perú no se puede hacer, en Colombia sí se puede hacer, y es la obtención de material en el río. Pero al mismo tiempo es la quema de la amalgama, la quema directa de la amalgama sin ningún tipo de protección y sin ningún tipo de transformación. Este es un resumen general de lo que pasa, por ejemplo, en la minería de pequeña escala, en Beta, por ejemplo. Esta es una visión general. Él hace la extracción minera sin ningún tipo de control, se hace una reducción de tamaño y esa reducción de tamaño se concentra por amalgamación, es decir, por utilización de mercurio. Esto genera concentrados y colas. Los concentrados fundamentalmente se trabajan recuperando la amalgama se quema, en algunos casos directamente sin ningún control, se obtiene el producto final que es oro y ahí quedan los residuos fundamentalmente contaminados con mercurio y un montón de mercurio en el ambiente. Las colas, muchas veces no las trabaja directamente el pequeño minero, sino que se las deja a los dueños de las plantas, en Colombia lo llaman entables, y esto pues van a unos procesos de cianuración, pero como vengo de procesos de utilización de mercurio, pues muy probablemente lo que se hace es que se generen productos mezclados entre cianuro y mercurio, porque recuerden ustedes que el mercurio y el oro están muy cercanos en la tabla periódica, están uno al lado del otro, entonces tienen una distribución electrónica muy parecida y eso hace pues que la respuesta sea muy similar, sobre todo cuando se atacan con el cianuro. El cianuro ataca el mercurio, ataca el oro, pero también ataca el mercurio, ataca el cobre, ataca el hierro y ataca un montón de elementos, porque lo que se hace fundamentalmente es un proceso de oxidación y después un acomplejamiento. Esa constante cinética de acomplejamiento es bastante alta para el oro, perdón, para el cobre más que para el oro, y también es alta para el mercurio. Entonces, cuando hay mercurio, pues el cianuro acompleja más fácil el mercurio que el oro. También es factible el acomplejamiento de la plata. Bueno, aquí lo que se genera fundamentalmente es un producto que básicamente la cianuración genera una disolución que se precipita con zinc y ahí se genera un producto que se purifica, que genera un montón de residuos que tienen cianuro y que tienen mercurio. Eso es básicamente un resumen de lo que pasa, un resumen de las condiciones que hay y que se dan. Entonces, la pregunta, ¿es eso lo que queremos? ¿Es eso lo que queremos mantener? No, básicamente nosotros creemos que es posible hacer transformaciones y desarrollar una extracción que básicamente sea sostenible. Lentamente, dando pequeños pasos, pero es posible realizarla, es posible hacerla cuando uno empieza a hacer transformaciones y que empieza a conocer. Entonces, uno puede pensar que esos productos de molienda en presencia de mercurio se pueden acompañar. Lo que pasa es que no solamente se trata de una técnica, un aspecto técnico. No, es que no son aspectos técnicos únicamente. Si queremos actuar en desarrollo sostenible, tenemos que actuar en las 3 dimensiones que hablamos. En una dimensión económica, o sea, hay que invertir dinero. En una dimensión ambiental, entonces hay que evitar el uso de materiales contaminantes. Y en una dimensión social, entonces hay que involucrar la comunidad. La comunidad tiene que involucrarse. ¿Y qué es involucrarse? Hay que capacitarla y hay que acompañarla.
Porque una de las cosas que hemos visto fundamentalmente en estos procesos de minería artesanal de pequeña escala es la ausencia estatal, a una gran ausencia, y se deja fundamentalmente a los mineros en manos de personas que se aprovechan de la situación, comerciantes que no tienen ningún escrúpulo y que hacen que de alguna manera se perpetúen estos términos. Bueno, aquí básicamente es que uno puede cambiar el mercurio por otros temas, por procesos de concentración gravitacional, en canalones, en trampas de concentración, en mesas Whiffley, en procesos de flotación, en concentración centrífuga. Digamos que no hay recetas. Yo no digo hay que cambiar este por este, no. Hay que hacer un acompañamiento en desarrollo sostenible y eso implica en las 3 dimensiones del conocimiento. Obviamente que implica que uno tiene que acompañar los procesos capacitando gente. Yo le voy a decir a la comunidad, venga, probemos con un concentrador centrífugo, pues ellos jamás lo han visto y ni tienen cómo comprarlo. Entonces hay que decir, bueno, ¿cómo hacemos eso? Hay que crear asociaciones, hay que crear relaciones duraderas y perdurables, hay que crear el concepto de industria, de empresa, para que esto empiece a jalonar, para que empiece a desarrollar, para que empiece a crear lazos y adicionalmente inversión, porque recuerden, estamos creando condiciones propias del desarrollo sostenible. Entonces, claro, uno puede cambiar un método por otro, pero tiene que formar la gente, tiene que acompañar la gente y eso de alguna manera empieza a atacar en los diferentes temas. Y eso es válido para la minería de oro artesanal de pequeña escala y de pequeña escala en oro de beta, pero también en oro de aluvión, claro, igualmente, porque usted va a plantear respeto por el entorno y va a transformar ese entorno de una manera dirigida, generando conocimiento, generando tecnología y eso también innovación, conocimiento del entorno. Pero más importante que eso, más importante que equipos, más importante que en Colombia lo llamamos los fierros, pues un montón de fierros ahí, un montón de equipos ahí. Los equipos en sí mismos no dicen nada, los equipos en sí mismos no son la solución de nada. Los equipos son fundamentalmente un proceso de acompañamiento donde usted puede pensar de manera integral las diferentes áreas. Entonces, claro, yo puedo reemplazar unos molinos que llamamos cocos, que básicamente lo que hacen amalgamas, por unos procesos más integrales, donde conozca las relaciones, donde conozca las condiciones de operación, donde conozca las condiciones de la beta. Recuerden, somos ingenieros de minas o ingenieros metalúrgicos o ingenieros geólogos o ingenieros de procesos y básicamente lo que hacemos fundamentalmente es conocer, tenemos que mirar el entorno y ver cómo se plantea. Y eso va de la mano con las capacitaciones. Mire, ahí tienen las fotos que hemos hecho nosotros de capacitar a la gente, el personal, acompañarlo, estar con ellos. Y entonces, claro, yo muestro los equipos y puedo presentar mesas de concentración, concentradores centrífugos, cambiar la quema directa de la amalgama por la recirculación, la condensación y la recuperación de productos de mercurio, la utilización de espirales, la utilización de procesos de concentración centrífuga o gravitacional, pero más importante que eso es eso, estar ahí, presentando a la gente, acompañando a la gente. Hemos hecho procesos de acompañamiento, de formación, de socialización, de divulgación, de capacitación. Hemos viajado con los mineros a Ecuador y hemos viajado con algunos mineros a Perú para que vean otras realidades, para que vean otros entornos, para que vean otras posibilidades, para que vean que lo que ellos hacen en sí mismos no es no es lo único que existe. Existen muchas diferentes comunidades y las comunidades hay que acompañarlas. Entonces, a manera de resumen y a manera de conclusión, ya que nos vamos acercando pues a los tiempos destinados, he planteado que las actividades mineras, independiente de su tamaño, independiente de su escala, artesanal, pequeña escala, mediana escala o gran escala, deben estar acompañadas de ese concepto que llamamos minería sostenible, que tiene en cuenta las 3 dimensiones físicas que estamos hablando, la dimensión económica, la dimensión ambiental y la dimensión social en un entorno de tiempo, o sea, un análisis 4-dimensional. Y el acompañamiento permanente. Como decía ahora, muchos de ustedes son jóvenes y se están formando y no todo el mundo está pensando en que va a trabajar en una gran compañía, en una minera grande. Pues tenemos que tener eso en la cabeza. Entonces, ¿cuáles serían esos 10 principios a manera de conclusión? Y es que la minería como una actividad económica debe estar fundamentada y basada en prácticas éticas de negocio, respeto por el negocio, por unos sistemas de gobierno corporativo, es decir, independiente de que usted tiene una pequeña escala, independiente de que usted tiene que tener respeto por su actividad y hay que fundamentar eso y hay que acompañar eso y hay que irradiar eso.
la componente ética, no se puede hacer trampa, es que nosotros no podemos hacer trampa, no podemos hacer tramposos. ¿Listo? Ojo, tenemos que pensar en esas 4 dimensiones para la toma de decisiones y pensar que toda actividad que vamos a hacer desde dentro de la minería va a ir enfocada al cumplimiento de uno de sus objetivos de desarrollo sostenible. Hay que tener claro que se plantea y se fundamenta la actividad minera en los derechos fundamentales y el respeto por todas las diferencias. Somos comunidades distintas, somos comunidades diferentes y la minería no tiene recetas. Lo que me funciona en un lado no necesariamente tiene que funcionar en otro. ¿De acuerdo? Entonces el respeto por la diferencia es fundamental. ¿Listo? La minería es una actividad de riesgo. La actividad tiene riesgo en todas las diferentes etapas, entonces nosotros tenemos que ser juiciosos a la hora de evaluar el riesgo y mitigar el riesgo. En otra manera, gestionar el riesgo. Gestionar el riesgo es parte fundamental de nuestro trabajo. Tenemos que pensar en la salud y en la seguridad de quienes están ejerciendo la actividad minera. Estar pensando en que toda la actividad minera siempre está dirigida hacia un correcto desempeño del entorno ambiental. Y cuando digo el manejo ambiental, digo el mundo físico y el mundo biótico. Y cuando digo el mundo físico, digo agua, aire y suelo. Respeto por el mundo físico y respeto por el mundo biótico. Hablo de fauna y hablo de flora. Eso es un entorno ambiental respetuoso. Yo no puedo llegar y decir, bueno, aquí tigres, hay que matar los tigres porque aquí no me dejan trabajar. No, ¿cómo entra la actividad minera en ese entorno? Bien. La conservación de la biodiversidad no es enemiga, la biodiversidad no es enemiga de la actividad minera. Si voy a utilizar, es decir, la minería utiliza productos que si se manejan mal pueden ser enredados, como por ejemplo el cianuro. El cianuro no es malo. El cianuro es un veneno, indudablemente, pero es que el problema no es que sea veneno, el problema es que lo manejemos bien o mal, ¿cierto? Dentro de la industria química hay muchos materiales que son venenosos, que son difíciles de manejar. El problema no es ese, el problema es que lo manejen mal. ¿Listo? Hombre, el mercurio es un material, es un elemento de la naturaleza. Pues ojalá no lo tuviéramos que utilizar en la minería. De hecho, está prohibido en Colombia. Perú también lo prohibió, y porque firmó la Convención de Minamata. Sin embargo, la gente lo sigue usando. El problema no es ese, el problema es que el mercurio es muy mal reactivo, pues mal reactivo porque las eficiencias no son las mejores, son relativamente bajas, ¿cierto? Las eficiencias de utilizar el mercurio no son buenas. Entonces lo que tiene que hacer es pues, reemplazarlo por lo que sea mejor, ¿cierto? El mercurio, yo no satanizo a nadie, el mercurio es un elemento de la naturaleza y ahí está. Lo que tenemos que hacer es manejarlo bien, de alguna manera. Entonces tenemos que ser responsables con nuestros productos. Pensar en que la actividad minera debe estar enfocada hacia un entorno social, tiene que cumplir la ley, estar dentro de la institucionalidad y estar respetuosa con el entorno y además generar aspectos económicos importantes. ¿Listo? Y un tema que es fundamental dentro del mundo minero es el tema de la información, la comunicación y la participación. Digamos que ese es uno de los fundamentos que se deben plantear dentro de la perspectiva del desarrollo sostenible. Y pues para dar una mirada final, pues el desarrollo sostenible, insisto, es una interacción permanente entre los aspectos sociales, económicos y ambientales, interactuando simultáneamente en un entorno. Ya hay dos configuraciones posibles de esta manera, ya sea que con cada uno con su cierta libertad o con la inclusión completa. Entonces ahí es donde están los aspectos que tenemos que tener en cuenta y pensar que el desarrollo sostenible es función del uso racional del recurso natural, de un crecimiento económico y de equidad social. Sin equidad social no hay desarrollo sostenible, sin crecimiento económico no hay desarrollo sostenible y sin el uso de los recursos no hay desarrollo sostenible. En otra manera, el desarrollo sostenible es posible con la industria extractiva, pero contenida y concebida de una manera adecuada, en términos de lo que queremos, en modernidad, en desarrollo posible y en desarrollo económico. Digamos que esto es lo que quería compartir con ustedes, darles los agradecimientos por su atención. Creo que pues he cumplido con el tiempo que se me había destinado para ello. Yo tengo un canal de YouTube, aquí está la dirección del canal de YouTube. Ese canal de YouTube tengo un curso de metalurgia extractiva, ahí tenemos 23 clases que se dictaron en términos de metalurgia extractiva,
y hay unos capítulos particulares de metalurgia del oro, las clases 10, 11, 12, 13, son 23 en total, pueden ustedes acceder, es absolutamente gratis y pueden plantearlo. Ahora comenzamos a grabarlo también en inglés, pero básicamente está disponible para que usted lo conozca, para que usted lo usen, lo pueden encontrar igualmente con mi nombre en YouTube. Entonces, muchas gracias y quedo a su entera disposición para resolver las dudas que se presenten. Doctor Oscar Jaime, muy agradecido por la excelente conferencia. Realmente un caso muy complejo que involucra a todo el sector de un país, y usted claramente lo ha manifestado que esto es una realidad en todos los países del entorno. Y Perú prácticamente está en la situación que usted manifiesta. Indudablemente, el desarrollo sostenible involucra a todos los sectores, involucra a todas las instancias, como usted lo ha sostenido. Sin embargo, ocurren algunas interrogantes acá de parte de los asistentes. Si bien es cierto que esta situación de la explotación minera aurífera, sobre todo a pequeña escala, siempre se ha dado desde tiempos remotos, sigue dándose y tal vez se siga dando, ¿por qué cree usted que no se puede controlar, regular, implementar los principales ejes que usted ha manifestado? ¿Podría un poco más darle un poco más de explicación, argumentación? ¿Por qué no se desarrolla con un criterio ambiental, social, económico en el tiempo? Bueno, indudablemente, pues muchas gracias por la pregunta. Indudablemente, este es un tema muy complejo. Hay muchos factores que inciden directamente en el desarrollo de la actividad minera y mucho más cuando se hace a pequeña escala, que es manipulable, ¿no? En Colombia, por ejemplo, existe mucha ilegalidad. En Colombia existe corrupción. Y, por ejemplo, en Colombia tenemos una condición, tenemos conflicto. Tenemos grupos armados y han encontrado que el oro pues, representa una fuente de ingresos muy importante. Mire, hoy tenemos el oro casi a $2.000 la onza troy. Si una onza troy son 31 gramos, por ahí por el estilo, estamos hablando de que un gramo de oro puede costar fácilmente $60, un gramo de oro. Un kilo de oro cuesta $60.000 y un kilo de oro usted lo guarda en su bolsillo. Además es legal. Entonces, ¿qué pasa? El oro se convierte en un entorno de inestabilidad muy complejo, de corrupción, de manejo de grandes recursos, de grandes dineros. Entonces, eso hace que sea muy difícil en unos casos trabajar. Hay muchas comunidades que no quieren que nadie entre, hay desconfianza. Tradicionalmente ha existido poca presencia del Estado, entonces cuando existe poca presencia del Estado, pues es muy difícil manejar la situación, cosas como esas. Entonces yo digo que todos esos son temas importantes que hay que tener en cuenta y que de alguna manera debilitan el proceso que es lo que uno quiere, ¿cierto? O sea, lo que aquí planteamos es lo que nosotros queremos. Lo que pasa es que a veces no se puede por todo ese montón de factores externos que están presentes. Efectivamente, la situación es sumamente compleja, dada la realidad de nuestro entorno. Así como usted manifiesta la compleja situación de su país, en Perú igualmente ocurre. Y en Perú se dedica gran parte, hay un gran sector que se dedica a la minería informal e ilegal, sobre todo a pequeña escala. ¿Cómo cree que deben ser las exigencias a las entidades que representan al Estado en cuanto al monitoreo, seguimiento y cumplimiento de las disposiciones legales para que se pueda tal vez mitigar esta forma de la explotación aurífera? Solo mitigar, porque tal vez no lleguemos a controlar eso, va a ser muy complejo. ¿Algo que podría comentar usted? Sí, hay un aspecto fundamental y es que necesitamos presencia estatal. Es decir,
Nuestros estados han estado bastante ausentes. Nuestros estados no hacen presencia. Nosotros somos estados muy centralistas. En Colombia, digamos que la toma de decisión se hace en la capital, en Bogotá, y el resto es tierra lejana, ¿no? Yo pues, supongo que en Perú también debe ser muy parecido, donde las decisiones se toman en la capital y a veces las comunidades no llegan, las comunidades pequeñas no llega el Estado, no hay presencia, no hay acompañamiento, no hay soporte y las comunidades necesitan del Estado, necesitan que lo acompañe, que el Estado fortalezca la comunidad, no solamente con servicios públicos, sino también con capacitación. Yo trabajo en una universidad pública, una universidad estatal, y a veces la universidad estatal quisiera uno quisiera llegar a las comunidades en todo sitio, pero no llegamos, y no llegamos por muchas razones, porque no tenemos recursos, porque no se destinan recursos suficientes para que nosotros vamos. Pero así como no vamos nosotros con educación, tampoco va el Estado con las necesidades básicas. Entonces, eso da lugar a que se den muchas situaciones muy complejas de definir y manejar. Doctor Jaime, muy agradecido por su presencia en este evento que organiza la Universidad Nacional San Antonio del Cusco. Seguramente que su contribución a la sensibilización de la actividad minera aurífera, sino para las entidades que se preocupan por la regulación o las entidades del Estado. Doctor Jaime, vamos a proceder a entregarle el reconocimiento respectivo en mérito a su exposición. Dice, la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Vicerrectorado de Investigación con su programa Yacheyininchis Huñarinampa, otorga el certificado al doctor Oscar Jaime Restrepo Baena por su participación como conferencista en la 9ª Semana de la Investigación Científica y primer Congreso Internacional en Investigación, Innovación y Emprendimiento en tiempos de COVID-19 2020, modalidad virtual. El respectivo certificado lo firma el señor vicerrector de investigación, el doctor Gilbert Alagón Huaypa. Muestra de la gratitud por su participación, que da realce a este evento y nos ilustra la preocupación que usted tiene por resolver este problema tan álgido para la realidad de nuestros países. Muy agradecido, doctor Oscar Jaime, y quedamos reiterando, ¿no?, el reconocimiento y seguros de contar con su presencia y su participación en nuevos eventos que tengamos que organizar. Doctor Oscar Jaime, muchas gracias y sus palabras finales. Muchas gracias, profesor Abel. Para mí es un gran orgullo y un gran honor participar en esta jornada de investigación. Es un honor poder compartir estos espacios académicos con ustedes. Vi que teníamos más de 100 personas conectadas, una dinámica muy importante, mucho dinamismo, mucha presencia y de alguna manera la posibilidad de compartir estos espacios entre nuestros entornos. Quedo a su completa disposición. Cualquier inquietud, cualquier duda, con mucho gusto, mis datos están ahí y entonces a plena disposición y ojalá que esta situación de COVID se pueda terminar cuanto antes para que todos podamos seguir compartiendo y trabajando conjuntamente. Muchas gracias a todos y a su completa disposición.